Historia paralela, Silfiet, parte 0. Esa noche, soñé con el pasado, con la llegada de Rudy a la universidad. Era mi tercer año en la Universidad de Magia de Ranoa. Linia y Purcena se habían asentado tras su derrota, y la princesa Ariel se había asegurado el puesto de presidenta del consejo estudiantil. Esos éxitos habían atraído a muchos nuevos partidarios a nuestro bando, todo iba relativamente bien. A estas alturas, habíamos reclutado a todos los estudiantes y profesores influyentes de la escuela que pudimos. Decidimos empezar a atraer a poderosos aliados potenciales a la Universidad de la Magia, donde podríamos intentar asegurar su cooperación. Y mientras trabajábamos en esto, nos topamos con algo totalmente inesperado. En concreto, nuestra investigación nos llevó a una persona conocida como Quagmire Rudeus. Supe inmediatamente que tenía que ser Rudy. Quagmire era descrito como un joven mago que había ascendido rápidamente al rango en el gremio de aventureros. Solo llevaba unos años en esta región, pero ya se había corrido la voz de sus hazañas por todas las naciones mágicas. Su especialidad era la magia terrestre. Era difícil juzgar lo poderoso que era realmente por los rumores, pero la mayoría decía que podía invocar a un pantano sin decir una palabra. El hechizo silencioso fue el detalle que me convenció de que tenía que ser él. Y en retrospectiva, también había usado magia basada en el barro la primera vez que nos conocimos. Rudy podía utilizar la magia del agua de nivel santo, por lo que la gente tendía a esperar que recurriera a ella. Pero él prefería utilizar trucos ingeniosos, como lanzarse a sí mismo con ondas de choque o invocar ciénagas para frenar a sus oponentes. Le expliqué a la princesa Ariel que Quagmire Rudeus era, con toda seguridad, el chico que me había enseñado magia, mi viejo amigo que lleva muchos años desaparecido. Bueno, si es el artículo genuino, ciertamente sería bueno tenerlo de nuestro lado. En ese momento, la princesa Ariel era obviamente escéptica sobre Rudy. Era comprensible. Los rumores que corrían sobre él sonaban realmente sospechosos. Eran algo así. Rudeus Greyrat nació en Buena Village, situada en la región de Fitoa del reino de Asura. Con solo 3 años de edad, comenzó a estudiar con la maga de agua de nivel rey Roxy Migurdia, aunque ella solo era de nivel santo en ese momento. A los 5 años, se convirtió en un mago de agua de nivel santo por derecho propio. A los 7, aceptó un puesto como tutor de Eris Boreas Greyrat, la hija del alcalde de la ciudadela de Roa. Durante los siguientes años, transformó a esta niña salvaje e incontrolable en una joven respetable. Después de esto, desapareció en el incidente del desplazamiento. En su día, probablemente no habría levantado una ceja ante nada de esto. Pero ahora, después del tiempo que había pasado viviendo en el Palacio de Plata y estudiando en la Universidad de Magia, tenía que admitir que sonaba extraño. Incluso ficticio. Por supuesto, sabía que Rudy realmente había estudiado con Roxy, y que la respetaba profundamente. Nunca había conocido a Roxy, pero sabía que había pasado algún tiempo en Buena Village. De hecho, la varita que llevaba era algo que ya le había dado a Rudy. La parte de que se convirtió en tutor a los 7 años también tenía sentido, eso habría sido justo cuando sus padres lo enviaron fuera de la aldea. Créame, princesa Ariel, esta información es exacta. Definitivamente es él, tal vez sea así. Pero debo decir, con toda honestidad, que estos rumores son bastante difíciles de creer. La princesa Ariel y Luke no se habían convencido de mis afirmaciones. Confiaban en que no les estaba mintiendo deliberadamente, pero tampoco se creían del todo la historia. No podía culparlos. Conocía a Rudy personalmente, y me parecía una locura incluso a mí. En cualquier caso, un mago tan notable nos prestaría realmente su ayuda. Y mucho menos uno con vínculos con los Boreas Greyrats. Todavía no estaba tan familiarizado con la enmarañada red de alianzas y rivalidades que definía a las familias nobles de Asura. Solo había pasado un año en la corte, y había demasiado que aprender. Pero sí sabía bastante sobre las distintas ramas de los Greyrat. La familia Boreas era leal al primer príncipe. Eso los convertía en nuestros enemigos. Y si Rudy trabajaba para ellos, era muy probable que también fuera nuestro enemigo. Dicho esto, parecía bastante obvio que había cortado los lazos con ellos hace algún tiempo. De lo contrario, no tendría mucho sentido que estuviera vagando por los territorios del norte como aventurero. Estoy seguro de que nos ayudará si se lo pido. Mi voz no era especialmente segura. Ni siquiera podía convencerme de que fuera cierto. Luke lanzó una carcajada de diversión. Con un pecho tan plano, no vas a conquistar a ningún hombre de Notos. Me cubrí el pecho con el brazo y le lancé una mirada furiosa a Luke. Siempre era así. Nunca perdía la oportunidad de burlarse de mi pecho plano. Según él, las mujeres sin pechos adecuados ni siquiera eran mujeres, lo que significaba que yo era la definición de poco atractiva.
No sé qué quería que hiciera al respecto. Tenía sangre de elfa en mis venas, y las elfas no son voluptuosas. Para ser justos, Luke normalmente suavizaba el golpe al final. Supongo que esa es la razón por la que somos amigos. Era agradable saber que me consideraba una amiga. Sin embargo, los constantes insultos sobre mi aspecto no hacían precisamente maravillas con mi autoestima. Sabía que mi aspecto era poco notable comparado con el de la princesa Ariel, pero ese era un listón muy alto para superar. Eso no es lo que quise decir, Luke. Bueno, ¿qué quisiste decir entonces? Seguramente no tienes intención de revelarle tu verdadera identidad, ¿eh? Oh, tienes razón. Ahora debía ser Fitz el silencioso. No podía ir por ahí destapando mi tapadera, ¿y ahora qué? Aún así, me alegro mucho por ti, Sylphie, dijo la princesa Ariel con una sonrisa. Debe ser maravilloso encontrar a alguien que has estado buscando todo este tiempo. Realmente, la princesa era una persona amable. A veces podía ser muy severa, y se pasaba mucho tiempo preparando todo tipo de tramas furtivas, pero en el fondo tenía un buen corazón. Yo ya lo sabía. Pero, aún así, no me esperaba lo que vino a continuación. Haré una excepción especial. Puedes revelar tu identidad a este Rudeus. ¿De qué? ¿Está dispuesta a desenmascarar a Fitz el silencioso? Pero princesa Ariel, todo nuestro plan podría venirse abajo. Era consciente de la importancia del papel que desempeñaba en nuestra estrategia global. Fitz era la encarnación viva del poder de la princesa Ariel. Era un hombre de orígenes misteriosos y notables habilidades mágicas que permanecía en silencio a su lado, obedeciendo todas sus órdenes. Añadía mucho a su mística, y la hacía parecer mucho más intimidante. En los últimos años, me había dado cuenta de que era lo suficientemente poderoso como para vencer a un mago o espadachín medio sin problemas. Supongo que Rui me había entrenado bien. Todavía no estaba en el nivel rey o imperial, y mucho menos en el de los 7 grandes poderes, pero probablemente podría mantenerme en pie contra un santo espada. No estaba a la altura de los guerreros del nivel rey a los que podían recurrir algunos de los otros aspirantes al trono, pero ahora mismo era el arma más fuerte del arsenal de la facción de la princesa Ariel. Había un buen número de personas en la universidad que habían decidido apoyarla porque se había ganado la lealtad de alguien tan fuerte como Fitz. Si se corría la voz de que en realidad era una chica común y corriente de un pueblo del interior, esa gente podría separarse de nuestro bando. Mis habilidades seguían siendo reales de cualquier manera, por supuesto, pero la gente no siempre piensa en estas cosas con demasiada lógica. Ya has hecho mucho por mí, Sylphie. Seguramente te debo un reencuentro emocional con tu amigo, como mínimo, pero... si de alguna manera eso resultará en que todos nuestros planes se desmoronaran, estoy dispuesta a aceptar ese resultado, interrumpió Ariel, con voz firme y decidida. Y, en cualquier caso, si vamos a engatusar a este joven para que se ponga de nuestro lado, ¿quién mejor para reclutarlo que su amiga de la infancia? Gracias, princesa Ariel. Dudé por un momento, pero terminé simplemente expresando mi gratitud. Obviamente, la princesa también buscaba algún beneficio personal, pero eso no me importaba en ese momento. ¿Qué iba a pensar Rudy cuando me viera ahora, ya crecida? Ya lo estaba deseando. Nuestro plan para traer a Rudy a la universidad se desarrolló sin problemas. Transmitimos nuestra información sobre él a la administración, insinuando ligeramente que podría ser una buena idea reclutarlo. El vicedirector Genius se encargó del resto sin necesidad de dar más empujones. Unos meses más tarde, llegó el día que esperaba. Estaba en una clase de habilidades prácticas en la sala de formación cuando el vicedirector entró con alguien detrás de él. Cuando vi quién era, casi grité de alegría. Es Rudy. Es realmente Rudy, no había ninguna duda. Su rostro parecía un poco más sombrío que antes, pero definitivamente era Rudy. No había forma de confundirlo. Oh, vaya. Es tan guapo. Todavía se veían rastros del chico que había conocido en casa, pero había crecido mucho. Sus movimientos eran suaves y firmes, y era obvio que había entrenado mucho. La túnica que llevaba estaba un poco hecha jirones, pero eso le daba un toque de peligrosidad. Se notaba que había pasado por muchas batallas con esa cosa. Llevaba su báculo con una facilidad practicada. Al entrar en la sala de entrenamiento, Rudy miró a su alrededor, estudiando detenidamente su entorno. Era algo que hacía desde que éramos niños. Creía que me iba a casar con él entonces, pero quizás esté fuera de mi alcance. Cuanto más lo miraba, más se calentaba mi cuerpo. Embargada por un repentino impulso, di un brusco paso adelante, dispuesta a correr gritando su nombre. R.U. Pero justo cuando empecé a hablar, me quedé paralizada. Una mujer muy hermosa acababa de entrar en el pasillo detrás de Rudy. Espera, es la esposa de Rudy. Era una elfa, por lo que parece.
Algo en ella me recordaba a mi padre. Su rostro era elegante y digno, parecía un poco como una reina, o tal vez una noble adinerada. Y estaba pendiente de Rudy. Él parecía un poco irritado por su comportamiento, pero no se quejó ni la apartó. Mientras me quedaba mirando, atónita y desconcertada, perdí la oportunidad de correr a saludarlo. Unos minutos más tarde, me llamaron para ayudar a administrar el examen de ingreso de Rudy. Supongo que querían verificar que realmente podía lanzar hechizos en silencio. A estas alturas, había conseguido calmarme un poco. No era extraño que Rudy tuviera una mujer preciosa en su vida, dado lo guapo que se había vuelto. Eso era lo que me decía a mí misma. No importaba que ahora estuviera casado. Realmente no importaba. Los dos éramos solo amigos, después de todo. Porque iba a ser un problema, tendría que felicitarlo. Bueno, no inmediatamente, por supuesto. Primero podríamos tomarnos un tiempo para celebrar que ambos estábamos vivos. Con estos pensamientos en mente, me preparé para mi primera conversación con Rudy en muchos años. Es un placer conocerte. Me llamo Rudeus Greirat. Me quedé paralizada. ¿Un placer, conocerme? ¿Qué? No puede ser. Espera. ¿Se ha olvidado de mí? Si todo va bien, seré de primer año a partir del próximo semestre. Si encuentras alguna carencia en mí, espero que me ayudes a guiarme y animarme. Después de unos momentos de total desconcierto, finalmente recordé que llevaba unas grandes gafas de sol, que ahora tenía el cabello blanco y que estaba vestido como un chico. Además de todo eso, habían pasado 8 años desde que nos separamos. Yo había crecido mucho en ese tiempo. Sería una tontería esperar que me reconociera inmediatamente, me había metido demasiado en mi propia cabeza. Le había reconocido, así que supuse que él me reconocería a mí. No había estado pensando bien, simple y llanamente. Todo lo que tenía que hacer era quitarme las gafas de sol y decirle quién era realmente. La princesa Ariel ya me había dado permiso. No podía hacerlo en público, pero siempre podría llamarlo en algún lugar privado más tarde. Pero mientras pensaba esto, otro pensamiento pasó por mi mente. Uno muy feo. Rudy ya no se acuerda de mí, ¿verdad? Una vez que me permití pensar esto, mi destino estaba sellado. Mis gafas de sol no iban a ninguna parte. Y si le enseñaba mi cara, le decía mi nombre, y él seguía diciendo, perdón, ¿quién eres tú otra vez? La idea de eso era demasiado dolorosa para soportarla. Oh, ese sí, tartamudeé torpemente. Todas las cosas que había planeado decirle a Rudy se habían esfumado, dispersadas al viento. Ya ni siquiera sabía qué debía decirle. Y antes de que tuviera la oportunidad de ordenar mis pensamientos, el examen se puso en marcha. Perdí nuestro duelo. Rudy me aplastó totalmente, comenzó atando mi magia con un hechizo que nunca había visto antes. Mientras estaba indefenso, disparó un hechizo de cañón de piedra, Stone Cannon, increíblemente poderoso que me rozó la mejilla. Podría haberme golpeado si hubiera querido, por supuesto. Se lo tomó con calma. Todo el progreso que había hecho como mago se sentía completamente irrelevante. Rudy había avanzado mucho, mucho más que yo. ¿Cómo has hecho eso ahora? Fue lo único que logré preguntarle. Se llama magia perturbadora. ¿No la conoces? Nunca había oído hablar de ella. Probablemente era algún oscuro hechizo secreto transmitido entre los miembros de una tribu específica o algo así. Dudaba que alguien más en la universidad reconociera el nombre. Rudy es increíble, lo había sabido desde el principio, por supuesto. Pero realmente lo había hecho notar. No pude evitar sentirme un poco asombrada por él. Me había esforzado mucho durante años para llegar a donde estaba, pero él había crecido mucho más que yo. Mientras miraba a Rudy, se inclinó lentamente hacia mí. Gracias, señor. Por perder a propósito para poder quedar bien delante de los demás. Ahora estaba aún más confundida que antes. Rudy no tenía ningún sentido. No había tenido ninguna oportunidad contra él, y él tenía que saberlo. ¿De qué estaba hablando? Totalmente desconcertada, estreché la mano de Rudy cuando me la ofreció. No parecía la mano de un mago, sino la de un espadachín. Tenía callos donde se habían formado y roto ampollas. Rudy probablemente había pasado más tiempo con una espada en la mano que Luke, incluso. Y ni siquiera era un espadachín. Incluso en mi estado de confusión, sentí que mi corazón latía más fuerte que antes. El calor de Rudy se extendía por mi mano, y me hacía irracionalmente feliz. Sin embargo, siguió diciendo cosas que no tenían sentido. Me aseguraré de agradecértelo adecuadamente más tarde. ¿De qué estaba hablando? Realmente no lo entendía. Sintiendo que empezaba a sonrojarme, me limité a sentir. Una vez que se fue,
Recordé que no me había reconocido del todo. Tuve que tomarme un tiempo para llorar. Un mes después, vi a Rudy en la ceremonia de entrada. Tenía un aspecto aún más afilado que antes, ahora que llevaba nuestro uniforme escolar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, mi corazón dio un vuelco. Aún así, se había matriculado aquí como alumno especial. Probablemente no le quedaba mucho por aprender aquí, así que supuse que no nos encontraríamos muy a menudo. Después del examen de ingreso, había discutido el asunto con los demás, y habíamos decidido que no debía acercarme a Rudy con demasiada agresividad si no me recordaba. La princesa Ariel y Luke dijeron todo tipo de cosas para justificar su opinión al respecto, pero sobre todo parecían molestos porque Rudy se había olvidado de mí. Eso me animó un poco. Podía decir que se preocupaban por mí como amiga. Al final, la princesa dijo que dejaría el asunto en mis manos. Parecía que no íbamos a reclutarlo para nuestra causa de inmediato, pero siempre podíamos hacer una campaña más lenta para ganárnoslo, como habíamos hecho con muchos otros. Añadió que Fitz, como compañero hechicero silencioso, era el más adecuado para la tarea de reclutarlo. En retrospectiva, creo que ya era muy consciente de que yo sentía algo por Rudy. Sin embargo, ¿cómo iba a empezar a hablar con él? Durante el resto del día siguiente a la ceremonia, lo pensé mientras asistía a las clases con la princesa Ariel. Se esperaba que la princesa fuera un ejemplo para los demás alumnos, por lo que tenía que mantener unas notas magníficas. A veces es difícil estar en la cima. Aquí enseñaban la magia combinada de forma muy diferente, por alguna razón. Se supone que Rudy la había aprendido de su maestra Roxy, que había estudiado en esta escuela, así que esperaba que los métodos de enseñanza fueran familiares. Me pareció que lo complicaban mucho. Aún así, tenía las enseñanzas de Rudy a las que recurrir, así que normalmente resolvía las cosas tarde o temprano. La princesa Ariel y Luke, en cambio, tenían dificultades. Hice lo que pude para ayudarlos, pero cuando trataba de explicarles las cosas como lo había hecho Rudy, a menudo solo los confundía más. Fitz, ¿podrías ir a traerme algo que pueda ayudar en la próxima clase? Cuando mis explicaciones no eran suficientes, la princesa Ariel me pedía a menudo que pasara por la biblioteca para buscar material de referencia útil. La biblioteca era un edificio propio, y no había mucho tiempo antes de la siguiente clase. Aún así, llevaba 3 años visitándola, así que tenía una buena idea de dónde encontrar libros sobre cualquier tema en particular. Solo tardé un momento en imaginarme dónde encontraría el material que necesitaba. Una vez que llegué allí, me moví rápidamente por los pasillos, cogiendo un libro tras otro. A este ritmo, no tardaría en volver. Pero entonces vi a alguien de pie frente a una estantería cercana y dejé escapar un pequeño grito de sorpresa. Oh, Rudy también estaba en la biblioteca. Había estado pensando en buscar una excusa para ir a verlo en los próximos días, pero ahora me había topado con él por pura casualidad. ¿Qué digo? Justo cuando empezaba a entrar en pánico, Rudy me miró y se fijó en mí. Y un momento después, inclinó la cabeza profundamente. Me disculpo por lo del otro día. Fueron mis acciones superficiales las que te hicieron perder la cara. Pensaba traerte una caja de dulces, pero desgraciadamente, como estudiante nuevo, he estado ocupado con tantas cosas. GUH. No, está bien, por favor no te inclines. Aparentemente, Rudy tenía la impresión de que estaba molesta con él. Eso era una sorpresa, pero explicaba por qué se había inventado esa tontería después del examen. Ahora que lo pienso, me había avergonzado en público, ¿no? Sí, tal vez eso tenía algo que ver con la razón por la que la princesa Ariel había parecido tan molesta antes, también. Había ido asumiendo que no tenía ninguna posibilidad contra Rudy, aunque no esperaba que me ganara tan estrepitosamente. Pero la princesa Ariel y Luke probablemente estaban un poco descontentos de que yo hubiera perdido. Sin embargo, eso no era importante ahora. Tendría que pensar en ello más tarde. Rudy quiero decir, Rudeus, era. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo un poco de investigación. ¿En qué? El incidente del desplazamiento. Aquellas palabras me hicieron dudar por un momento. ¿Existe la posibilidad de que haya estado pensando en algo parecido a lo mío? ¿El incidente del desplazamiento? ¿Por qué? Vivía en la región Fitoa del reino Asura, y fui teletransportado al continente demoníaco después del incidente. El continente demoníaco. Una vez más, me encontré demasiado sorprendida por las palabras. Había oído hablar del continente demoníaco, por supuesto. Se suponía que era un lugar terriblemente duro donde todos los monstruos eran de rango de o más duros. Algunos espadachines devotos viajaban allí a veces para entrenarse, pero la mayoría nunca regresaba. Se decía que la gente que aterrizó allí durante el incidente del desplazamiento no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir.
Pero Rudy había conseguido volver de una pieza. Sí, tardé 3 años en volver a casa. Desde entonces se ha encontrado a toda mi familia, pero todavía hay un conocido mío que está desaparecido. Esta parecía una buena oportunidad para investigar un poco. ¿Por eso has venido a esta escuela? Así es, eso fue increíble. Honestamente increíble, ya veo. Realmente eres increíble, después de todo. Había pasado 3 largos años para volver del continente demoníaco. Y luego, en lugar de dar un gran suspiro de alivio, se dedicó a buscar a otras personas, lo cual era impresionante en sí mismo. Pero cuando la universidad se puso en contacto con él, aceptó la invitación como una oportunidad para aprender más sobre el incidente. Eso sí que es determinación. Si yo hubiera estado en su lugar, me habría derrumbado de cansancio en cuanto hubiera vuelto a casa y me habría pasado los 2 años siguientes dando vueltas por un campo de refugiados. ¿Y qué, si puedo preguntar, estás haciendo aquí? La pregunta me sacó de mi ensueño. Me había olvidado por completo de los libros de referencia que se suponía que tenía que traer a la princesa Ariel. Quería seguir hablando con Rudy, de verdad, pero no podía dejarla colgada. La clase iba a empezar pronto. Ah, sí. Llevo unos documentos conmigo. Tengo que irme ya. Nos vemos, Rudeus. Sí, claro, nos vemos. Mientras me daba la vuelta para revisar el material que había reunido, se me ocurrió algo de repente. Esta biblioteca era realmente grande y tenía toneladas de libros, pero había relativamente pocos que tuvieran información relevante para el incidente de teletransportación. Rudy podría ser brillante, pero rastrear el material que estaba buscando probablemente le llevaría un tiempo. Oh, claro. Deberías leer un libro de Anna Mas que trata sobre el teletransporte, llamado An Exploratory Account of the Teleportation Labyrinth, un relato exploratorio del laberinto del teletransporte. Es de no ficción creativa, pero fácil de leer. Para empezar, le recomendé un libro que me había ayudado a entender el teletransporte. Era lo suficientemente sencillo como para que incluso un niño pudiera aprender lo básico de él. Y también mencionaba algunos detalles específicos que a menudo se arrancaban de los libros más avanzados sobre el tema. Sintiéndome ligeramente satisfecha conmigo misma, dejé atrás la biblioteca. Esa tarde, estaba lavando una carga de ropa interior. La ropa interior de la princesa Ariel, específicamente. Había una razón por la que este trabajo había recaído en mí. En primer lugar, la ropa interior de la princesa estaba hecha de un tejido extremadamente caro. Y el hecho de que la hubiera llevado una princesa asturiana aumentaba considerablemente su valor. En otras palabras, se podían vender por bastante dinero en el mercado negro. De hecho, había habido un incidente no mucho después de inscribirse aquí. Algunas de sus bragas habían sido robadas después de que las mandáramos a lavar. De las 5 que se lavaron, desaparecieron 4, 3 de ellas se vendieron posteriormente, y el alumno responsable se quedó con una para sus fines privados. Algunas de las chicas más inocentes de nuestro dormitorio habían gritado de disgusto cuando este incidente salió a la luz. Pero para la princesa Ariel, que había crecido en la corte real de Asura, y para mí, que había servido como su asistente durante un breve tiempo, no era realmente chocante. Había habido mucha gente en ese lugar que hacía cosas mucho más depravadas de forma habitual. Sin embargo, eso no significaba que la situación no fuera desagradable. Desde entonces, lavar la ropa de la princesa se había convertido en una de mis tareas oficiales. Ella había dudado un poco en imponerme el trabajo, pero yo podía lavar mi propia ropa al mismo tiempo, así que no era un gran inconveniente. Por cierto, para disimular mi sexo, ahora llevaba exactamente las mismas bragas que la princesa, pero de otro color. Terminé de lavar la ropa del día y me dirigí al balcón para poner a secar la ropa interior. El resto podía esperar, pero queríamos tenerlas listas para mañana. Pero justo cuando empezaba a colgarlos en el tendedero, miré por casualidad hacia la carretera y vi algo que me hizo parpadear de sorpresa. Había un estudiante masculino caminando por el sendero, aunque el sol se había puesto. Las normas de la residencia eran muy estrictas al respecto, no se permitía a los hombres caminar por este camino al anochecer. Nadie quería que le robaran las bragas, y aunque todavía no era esa época del año, también había que tener en cuenta la temporada de apareamiento. ¿En qué estaba pensando este chico al venir aquí a estas horas? Tal vez solo estaba tomando un atajo de vuelta a su propio dormitorio. Pero incluso si ese fuera el caso, probablemente estaría rodeado por el comité de autodefensa del primer piso muy pronto. Debería avisarles ahora mismo, en realidad. Se suponía que la primera persona que viera a un chico a estas horas debía avisar a todos los demás. Aunque se suponía que no debía hablar en voz alta si podía evitarlo. Espera un segundo, estoy viendo cosas. Cuando el chico se acercó, me di cuenta de que era Rudy. ¿Qué está haciendo aquí?
En mi sorpresa, mis manos resbalaron. El par de bragas que sostenía revolotearon hacia abajo por el aire, justo hacia Rudy. En el momento en que pasaron por su cara, él las atrapó con un rápido chasquido de su mano. Es tan rápido, nunca baja la guardia, ¿verdad? La velocidad de esa reacción me dijo algo sobre lo que se necesitaba para atravesar el continente demoníaco con vida. Después de unos segundos, Rudy pareció darse cuenta de que lo que sostenía era un par de calzoncillos. Miró hacia arriba, me vio y levantó las bragas como si dijera, ¿se te ha caído esto? Fue un gesto lento y despreocupado, muy diferente a su movimiento reflexivo de antes. Ah, claro. ¿Se acaba de matricular hoy? No lo sabe. Rudy era un estudiante especial, y todos tenían una habitación para ellos. Había oído que también estaban exentos de todo tipo de deberes típicos de los dormitorios, incluida la asistencia a las reuniones en las que se explicaban las normas locales. Tenía que advertirle ahora mismo. Si se quedaba fuera de nuestro dormitorio con un par de bragas, alguien se iba a hacer una idea equivocada. Ya, ladrón de bragas. Mis temores se hicieron realidad casi al instante. Una chica gritó desde abajo, el comité de autodefensa que vivía en el primer piso salió corriendo, y Rudy fue rodeado rápidamente. Bueno, es Rudy, sin embargo. Tal vez sea capaz de escabullirse de esto. En lugar de intervenir inmediatamente, sucumbía a un pensamiento optimista. Estaba algo interesada en ver cómo Rudy manejaría esta situación. ¿Las derribaría todas, como hizo con los matones en Buena Village? O tal vez inventaría alguna excusa ingeniosa y se libraría de la situación hablando. También estaba el enfoque de asustarlos con algo de magia. Y el clásico, salir corriendo. Observé y esperé con expectación, pero Rudy no hizo mucho. Una chica llamada Goliath lo había agarrado del brazo, y él se limitaba a mirarla con desgana. Verlo así me recordó la forma en que me habían intimidado en Buena Village. De repente, tuve una sensación de frío en la boca del estómago. ¿Qué demonios estoy haciendo? Maldiciéndome en silencio, salté desde el balcón, aterricé en el suelo y corrí hacia el grupo. ¿Qué es esto? ¿Piensan resistirse? ¡Qué valentía para un ladrón de bragas! ¿De verdad crees que puedes luchar contra tanta gente? Estaba oscuro, así que los demás no parecían darse cuenta, pero Rudy había fijado sus piernas al suelo con magia de tierra. Sin embargo, no entendía el motivo. ¿Tal vez no había ninguna? Es decir, se trataba de Rudy. Era difícil imaginar que le temblaran las piernas o algo así, pero incluso mientras ese pensamiento cruzaba mi mente, recordé algo de mi infancia. Cuando Rudy ahuyentó a Somal y a esos otros matones, le habían temblado las piernas. Y luego, un poco más tarde, después de que descubriera que yo era una chica, y las cosas se volvieran un poco incómodas durante un tiempo, había temblado ligeramente mientras decía, siento como si ya no te gustara, Sylphie, sí. Estaba asustado porque creía que lo odiaba. Como un chico normal. Me di cuenta de algo en ese momento. Algo que debería haber notado antes. Había estado actuando como si Rudy fuera especial solo porque tenía talento. Siempre me había parecido que era años y años mayor que yo. Pero en realidad teníamos la misma edad. No. Me encontré recordando una pregunta que mi padre me había hecho una vez, y la promesa que había hecho en respuesta. Sylphie, ¿vas a quedarte sentada dejando que te proteja para siempre? No. Iba a ayudar a Rudy. Iba a ser lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Iba a apoyarlo, pasara lo que pasara. Me lo había prometido a mí misma. Esa era la razón por la que había trabajado tan duro todo este tiempo, ¿verdad? Pero él estaba en problemas ahora, y yo no había hecho nada. Peor aún, todo el lío era mi culpa. Espera. No le hagas nada. Me abrí paso hasta el centro del grupo, y luego monté una enérgica defensa sobre Rudy. Podría haber sido la primera conversación real que tuve en esta escuela, a excepción de mis charlas con Ariel y Luke. Así de consecuente había sido mi actuación de Fitz el silencioso. Sin embargo, la chica que sostenía el brazo de Rudy, Goliath, resultó ser muy terca. Seguía insistiendo en que era un criminal, aunque no había hecho nada malo. Es sorprendente que llegues tan lejos para defender a alguien. Lo que dices debe ser cierto. Sin embargo, el hecho es que este chico violó las reglas del dormitorio. Haremos un ejemplo de él castigando. ¿Qué? En el momento en que escuché la palabra castigo, algo se rompió dentro de mí. No iba a permitir que dieran un ejemplo a alguien que me importaba solo porque había tenido mala suerte. Saqué mi vara, apunté a Goliath y canalicé maná en ella. No acabo de decir que no hizo nada malo. Suficiente. Ahora suelta su mano. Fitz, señor, ¿o prefieren ser enviadas a la oficina médica?
Había aprendido a hacer amenazas como esta de Luke, allá en el reino de Asura. Él siempre decía que fanfarronear era una habilidad importante, así que había trabajado duro en ello. Durante nuestro viaje de Asura a Ranoa, lo había intentado varias veces cuando nos topamos con grupos de bandidos. Luke siempre se burlaba de mí diciendo que mi voz era demasiado infantil para lograr algo. Esta vez, sin embargo, parecía tener el efecto deseado. TCH, bien, lo entiendo. Goliath finalmente soltó el brazo de Rudy y se fue, refunfuñando en voz alta. Con su eficaz líder fuera, las otras chicas desaparecieron también. Uf, esa chica. Si al menos escuchara, ya había visto cómo era Goliath, y no era una mala persona ni nada por el estilo. Pero los hombres bestias como ella solían tomarse muy en serio lo de seguir las reglas, y hacerlas cumplir estrictamente. No eran nada flexibles en este tipo de cosas. Sin embargo, nada de eso importaba ahora. Tenía que disculparme con Rudy. Esto era básicamente mi culpa, después de todo. Lo siento. Si no se me hubiera caído esa ropa interior, esto nunca habría pasado. No has hecho nada malo. ¿Me has ayudado? La voz de Rudy sonaba un poco extraña. La rigidez habitual de su voz había desaparecido. Le miré a la cara y me di cuenta de que me miraba de forma diferente. Y entonces todas las piezas encajaron. Rudy había desconfiado de mí hasta ahora, ¿no es así? Su actitud me había parecido un poco extraña desde el principio, ahora que lo pensaba. Para empezar, siempre se inclinaba ante mí. Pero ahora entendía por qué. Tenía sentido, por supuesto. Ahora yo era Sayland Fitz, no su vieja amiga. ¿Por qué no iba a desconfiar de mí? Sin embargo, parecía que me había ganado un poco de confianza. Eso me hace un poco feliz. Nada de esto habría sucedido si no hubiera metido la pata, pero parecía que los dos estábamos ahora un poco más cerca. Aproveché la oportunidad para explicarle a Rudy las normas de la residencia, advirtiéndole de que este camino estaba prohibido después de la puesta de sol. Tal como había sospechado, parecía que nadie más le había dicho nada de esto. Asintió profundamente mientras hablaba. Le estoy muy agradecido, maestro Fitz. Y con esas palabras, volvió a inclinar la cabeza. Se sintió un poco extraño verlo actuar todo agradecido conmigo. Cuando me acosaban, nuestras posiciones eran totalmente opuestas. ¿Alguna vez le había dado las gracias tan amablemente? Algo de esto me pareció extrañamente divertido. Ajaja, se siente un poco raro escucharte agradecerme. Oh. ¿Por qué? Estuve a punto de decir bueno, porque la primera vez que nos vimos. En el último momento, sin embargo, dudé. ¿Realmente quería revelar mi identidad? La ansiedad se apoderó de mí al pensarlo. Si me decía, lo siento, no me acuerdo de ti, ahora mismo, me dolería mucho. Me convencí de que, de todas formas, no importaba. ¿Y que si no se acordaba de mí? Podríamos empezar de nuevo, con una pizarra en blanco. Podía dejar de lado el pasado y conocer a la persona que era ahora. Eso sonaba lo suficientemente bien para mí, y así, todo lo que dije fue, eso es un secreto. Rudy solo parpadeó confundido. Volví al dormitorio después de eso. Naturalmente, hice que Rudy devolviera las bragas primero. Como las había cogido en el aire, no estaban sucias ni nada, pero Rudy era un hombre. Estaba un poco incómodo con hacer que la princesa Ariel llevara ropa interior que él había tenido en sus manos. Supongo que debería lavarlas de nuevo, ¿no? Al sostener las bragas bajo la luz del pasillo, me quedé congelada en el lugar. Después de todo, no eran de la princesa Ariel. Eran mías. Rudy las había guardado durante bastante tiempo, ¿no? Pasó algún tiempo antes de que consiguiera dejar de retorcerme de vergüenza. Pasaría más o menos otro mes antes de que los dos empezáramos a investigar juntos el incidente del teletransporte. Cuando desperté de mi sueño, encontré a Rudy a mi lado. Barg, no pude evitar dar un pequeño grito. Afortunadamente, no le despertó. Dormía profundamente con una expresión de paz en su rostro. Lo había visto así algunas veces en Buena Village, pero esta era la primera vez que tenía la oportunidad de verlo dormir como adulto. Un adulto, ¿eh? La palabra me recordó lo que habíamos hecho anoche. Cuando miré bajo la manta, descubrí que ambos estábamos completamente desnudos. La agradable niebla de la somnolencia dio paso a la vergüenza, y de repente fui consciente de un persistente dolor entre mis piernas. Realmente lo hicimos. Era algo con lo que había soñado durante años, aunque no con detalles gráficos. Pero ahora era una realidad. Cuanto más recordaba de la noche anterior, más quería apretar una almohada contra mi pecho y rodar pateando mis piernas en una mezcla de vergüenza y éxtasis. Al cubrirme la cara con las dos manos, choqué accidentalmente un codo contra el hombro de Rudy.
Sin ninguna razón en particular, presioné suavemente mi mejilla contra ese hombro. Rudy parecía delgado a distancia, pero en realidad tenía un cuerpo sorprendentemente musculoso. Era lo suficientemente grande como para engullirme completamente entre sus brazos. Ah. Basta ya, realmente necesitaba controlar estos pensamientos dispersos. Mi cara se iba a incendiar de alguna manera, me alejé de Rudy. Pero mientras me movía, él arrugó la frente. Hacía una mueca de sueño, casi como si le doliera. Sin embargo, cuando tomé su mano entre las mías, su expresión se suavizó. En ese momento, finalmente abrió los ojos. Y tras mirar al techo durante unos segundos, se giró lentamente hacia mí. Buenos días, Rudy. Cuando le hablé, una clara expresión de alivio se extendió por su rostro. Aproximadamente 2 segundos después, se acercó a mí y me agarró los pechos. ¿Ya? ¿Qué? Rudy, no le di un puñetazo ni nada. Principalmente porque me gustaba cómo se sentía. Después de manosearme un rato, Rudy me abrazó con fuerza y murmuró, «Estoy curado», con una voz llena de sentimiento. No entendí inmediatamente lo que quería decir. Pero también había algo más en mi mente. Rudy. ¿Qué te parece? Mi cuerpo está bien, ¿verdad? Hice mi pregunta tentativamente, con el corazón acelerado por la ansiedad. Sentí que probablemente todo estaba bien ahora. Pero todavía quería escuchar la respuesta. Gracias. Eso fue todo lo que dijo Rudy. No entendía por qué me había dado las gracias en la cueva, pero ahora sí. Esta vez, había sido capaz de ayudarlo. Tal vez no era su igual, en algunos aspectos. Pero aún así había logrado apoyarlo. De nada, el sueño que había perseguido todos estos años finalmente se había hecho realidad. A partir de ahora, Rudy y yo éramos un equipo. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.